Hola a todos. Hoy es martes, 7 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme de nuevo, Nima. John, déjame empezar por lo que ha ocurrido con la operación estadounidense en Irán. Estaban hablando de otras dos provincias en Irán, Juzestán y Kalkilia. Luego vimos que la operación tuvo lugar en la parte sur de otra provincia, Isfahán, en su zona meridional. Hemos visto la destrucción de aviones, junto con casas, Black Hawks, Little Birds y varias otras piezas de equipo militar destruidas en el lugar. Pero la operación, tal como la describió Donald Trump ayer, fue exitosa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de lo que ha ocurrido en Irán? Bien, varios puntos desde el lado de Moscú, si lo prefieres, que está un poco más lejos, pero sigue siendo muy importante. Creo que es importante que nuestra audiencia no se deje hipnotizar por la jerga militar, por las listas de nombres o nombres en clave de los aviones estadounidenses, y mucho menos por los nombres en clave que se usaron, como Dude 44 Alpha y Dude 44 Beta, los que el general Kane mencionó en la rueda de prensa de ayer. Lo que ha ocurrido en Isfahán debe entenderse políticamente en Estados Unidos como un problema muy serio para el presidente Trump. Y si ves lo que está ocurriendo como una prueba de su problema político, vuelve a su rueda de prensa y fíjate en lo que dijo que estaba haciendo el sábado por la noche y el domingo. Lo que se obtiene es una visión muy interesante, creo, del miedo de Trump, lo que estaba ocurriendo políticamente para él. Puede que haya sido la primera vez en su presidencia, ya sea en el primer mandato o ahora, que pensó que esta iba a ser una operación ganadora. Y ten en cuenta que el calendario muestra que no tenía reuniones oficiales ni el sábado ni el domingo. Se quedó en Washington, no fue a Miami. He hecho un análisis en Dances with Bears, así que la gente puede ver dónde estaba cuando publicaba en Twitter y dónde no hay registro de su ubicación. Creo que ahora podemos decir que estaba en la sala de situación, observando muy atentamente. Revela que estuvo observando gran parte de la, entre comillas, acción el sábado por la noche y el domingo. Lo que debió de comprender fueron las pérdidas catastróficas de los dos aviones de transporte C-130 y la destrucción de al menos 2, quizá 3, quizá más, helicópteros, sin mencionar la pérdida de otra aeronave, el A-10 creo que era, que actuaba en apoyo. Así que imagínate, para nuestra audiencia, imagina que estás en la sala de situación y crees que eres el comandante en jefe de la mayor máquina militar de la historia del mundo. Esas son sus palabras. Y de repente ves la posibilidad de lo que ha sido una operación con dos frentes. Ese es el significado de los documentos de la comandante Amanda Ryder, que dejó atrás no solo su identificación y su visado israelí, volveremos a eso en un momento, sino también un paquete de documentos operativos. Se puede ver en el video, sus mapas, sus órdenes, sus códigos. Ahí está. Esos son detalles operativos ultrasecretos, nombres, destinos, órdenes, toda la historia de lo que trataba esa operación. De una forma u otra, la comandante Ryder los dejó atrás. Ahora, en el último Dances with Bears, para quienes quieran, tiene una tarjeta American Express Platino. Eso es interesante. No me había dado cuenta de eso antes. No es una tarjeta American Express normal, sino una tarjeta Platino. Bien, como mayor, ganas unos $110,000 al año. Lo que necesitamos ver aquí es qué revela la evidencia que ella dejó sobre la naturaleza de la operación. Luego volvemos a la sala de situación y nos ponemos en la mesa donde Trump comprende dos cosas. Primero, hay una operación para atacar las instalaciones nucleares en y alrededor de Isfahán, capturar material nuclear, matar a todos los presentes y luego destruir el interior de cualquier instalación de almacenamiento o búnker que encuentren.
Esa operación, si fue diseñada y está en esos documentos, en ese paquete que acabas de ver, ha fracasado por completo. Segundo, están intentando rescatar al segundo miembro de la tripulación, a quien Trump dedica mucho tiempo a describir como alguien que arrastró su pierna herida, descendente por acantilados hacia una cueva en la base de una montaña, y así sucesivamente. Cliff faces into a cave on a mountainside and so on and so on and so on. He is reporting what he was seeing on TV. Está contando lo que veía en la televisión. Pensaba que estaba en un gran programa de aventuras. Habla de ello así. El problema es que de repente, con las pruebas de Ryder, nos encontramos ante la posibilidad que se le ha ocurrido a todo el mundo en la sala, especialmente a Trump. Están contemplando un fracaso catastrófico del tamaño del de Jimmy Carter en una misión de rescate de rehenes. 2 aviones, grandes transportes y varios helicópteros destruidos. Eso es incluso más de lo que perdió Carter en mayo de 1980. Ahora, Trump recuerda, y todo el mundo en la política estadounidense lo recuerda, que Carter y Brzezinski pensaban que se darían una enorme ventaja política en aquel año electoral, de mayo a noviembre, si lograban llevar a cabo con éxito una operación militar de rescate de los rehenes de la embajada estadounidense. Rescue operation of the US Embassy hostages. Instead, they blew it in a very En cambio, large la fastidiaron a lo grande. mission. La misión, podéis buscarla en Wikipedia, amigos, no voy a aburrir a todo el mundo repitiéndola. Pero el riesgo político para Trump era enorme. No podía afrontar la posibilidad de otro episodio así, especialmente si se miran las encuestas. Si miras las encuestas ahora mismo sobre Trump, ves un aumento constante en la desaprobación. Va subiendo así, más desaprobación, y la aprobación bajando, aunque lentamente, con alrededor de un 16% a un 20% de indecisos. Si hubiera ocurrido un desastre de ese tipo, habría sido desastroso para él. De repente verías a todos los indecisos pasarse al grupo de la desaprobación, y en lugar de ser un 54%, sería un 70% o más. Or more. So Trump is Yeah, it was called, sorry for Perdona por interrumpir, John. It was Se called llamaba Operación Gáguila. Eagle Claw. And, you know, that's right. A great bird names. Así es, nombres de aves grandiosos, furia épica, garra de águila. Nunca llaman a las operaciones Operación Gorrión, pero ahí lo tienes. Eso fue lo que pasó. Pero la política, y eso es lo que quiero destacar, nos lleva de nuevo del riesgo militar a la política. Ten en cuenta otra cosa que Trump admitió durante la rueda de prensa. Le preguntaron, ¿alguien se ha opuesto a tus operaciones contra Irán? Y él admite que sí, que hubo oposición militar. Trump lo dice en la rueda de prensa, que hubo objeciones militares, gente del ejército que se oponía a la misión de rescate. Lo que realmente quiere decir es que hubo objeciones militares al ataque, a la misión, a la operación para apoderarse del material nuclear. The operation to seize the nuclear material. That was an operation the military thought was too Esa fue una operación que los militares consideraban demasiado arriesgada, demasiado potencialmente peligrosa, demasiado propensa a acabar en un desastre al estilo Carter. Y así fue. Lo fue, salvo que, por suerte de Trump, lograron recuperar al segundo tripulante. Así que lo que tenemos en la rueda de prensa es una demostración que Trump ofrece inadvertidamente cuando da las gracias y responde a las preguntas de los periodistas. Una señal clara de una división significativa en la Casa Blanca y del miedo de Trump a una gran catástrofe. Permíteme decirlo de otro modo y resumirlo rápidamente antes de volver a tus preguntas. Cuando Trump tiene miedo, cuando teme perder, se vuelve aún más violento de lo que era antes. he becomes even more violent than he was before. And that's exactly what happened coming out of some. Y eso es exactamente lo que ocurrió al salir del domingo. Primero, celebra la captura, 2 tweets, o la recuperación del tripulante. Luego se muestra aún más duro, más agresivo, usando palabrotas otra vez contra Irán, hablando de bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra, en plural. Ahí lo tienes, ahí está la palabrota. Encontrarás más palabrotas de Trump, nuevas, en la rueda de prensa si buscas bien. Así que, políticamente, lo que tenemos aquí es algo que me gustaría llamar la facción judía, que está a favor de la escalada, y la facción cristiana, que está en contra.
¿Quiénes son? Trump da las gracias a Witkoff y a Kushner. ¿Por qué están implicados en una operación militar? Why are they involved in a military operation? Why were they in the room? Trump wants them in the room. ¿Por qué estaban ellos en la sala? Trump los quiere allí. Depende de ellos. Depende de Hegseth y Kane, los dos tipos militares. Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, para recibir órdenes. Pero ya sabemos que el jefe del Estado Mayor del Ejército se ha visto obligado a dimitir. Sabemos por Trump que hay oposición militar a su aventurerismo. No quieren perder gente. No quieren una catástrofe militar. Trump no les escucha. Está escuchando a Trump, Witkoff, Kushner y Netanyahu. Quieren aniquilar. Quieren un genocidio contra Irán. Han querido, si fuera necesario, armas nucleares tácticas. If necessary, tactical nuclear weapons. Trump thinks, and the military in the United States. Trump cree que, y el ejército estadounidense se opone a ello por todo tipo de buenas razones, puede llevar a cabo operaciones brillantes sin recurrir a armas nucleares. Así que ha convencido a los israelíes para que se unan a él en esta operación en Isfahán. Hemos descubierto que los documentos de Reuters muestran que se le ordenó entrar en Israel el 20 de marzo. Es entonces cuando comienza la validez de su visado. Debe permanecer allí hasta el 20 de junio de 2026, 3 meses. La planificación de su viaje comenzó al menos un mes antes. Así que ahora sabemos, en retrospectiva, a partir de esa pequeña cantidad de pruebas, y la parte iraní tiene mucho más, que Trump y Netanyahu estaban planificando esta operación antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero. Before the war started on February the 28th. It's quite a lot of things that one can Hay mucho que se puede aprender del resultado catastrófico de esos 2 aviones de ala fija y 3 helicópteros incendiados en tierra. Políticamente, en mi opinión, lo que nuestra audiencia debe hacer es ponerse en la situación y entender que, cuando eres el presidente de los Estados Unidos, te enfrentas no solo a una derrota sobre el terreno, sino también a la humillación, una pérdida política de la magnitud de la de Carter. Y lo que eso significará para Trump es algo personal. Si pierde el control del Congreso en noviembre, se enfrentará a la posibilidad de una coalición para destituirlo. Sabe que la destitución conducirá a un enjuiciamiento, para él, su familia, sus hijos, todo el grupo. for his family, his sons, for the whole group. So he knows what that's like. Así que él sabe lo que es eso. Acaba de salir de esa situación después de muchos años, ¿verdad? Así que las apuestas son personales para Trump, el sábado por la noche, el domingo, personales. Por lo tanto, se proyecta a sí mismo, y lo dice. Se puede ver por las palabras en la rueda de prensa que está proyectando su propio destino en la película que está viendo de esas operaciones. Así que creo que lo que tenemos que hacer es esperar, aprender más y entender que la aparente pérdida de control verbal de Trump, su falta de control de la ira, su creciente escalada de amenazas, todo está relacionado con su miedo del sábado por la noche, del domingo, y con su determinación de aplastar absolutamente la fuente de su miedo en Irán, ahora, hoy, a las 8 de la tarde. Today, 8 p.m. tonight. Sí, Here is John sí, esto es lo que dijo Lindsey Graham sobre esta noche a las 8, John. Sí, moment. This time tomorrow night, we're going to have one of two scenarios: capitulation of their desire to rain terror on the world through diplomacy, or we're going to have a massive military attack destroying this regime's capability to ever wage war again. Yeah. This is the understanding of Lindsey Graham. esa es la interpretación de Lindsey Graham. Pero lo que acabamos de saber por parte del presidente iraní, ha tuiteado hace unos momentos, es que más de 14 millones de iraníes orgullosos han declarado hasta este momento su disposición a sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Y él es uno de ellos. Ha registrado su nombre. Para muchas personas que hablan sobre la guerra en Irán, no se trata solo de la guerra. Se trata de todo lo que ocurre ahora mismo en Irán. Se trata de todo, del futuro, de la historia, de lo que es Irán hoy, de lo que Irán representa hoy. Se trata de todo. Por eso no veo a nadie retrocediendo en Irán. Backing down in Iran. Um, What and
And Lindsey Graham's just made it clear that Y Lindsey Graham acaba de dejar claro que se trata de capitulación o destrucción. Llamó a la capitulación una solución diplomática, pero lo que quiere decir es capitulación. Y la pista en la rueda de prensa, la señal psicológica, psicopatológica que menciona Trump, es que han humillado a los iraníes con su misión de rescate. Esto está completamente al revés. En realidad, él tiene miedo de ser humillado. Y sin hacer demasiado psicoanálisis de Trump, su sobrina, Mary Trump, ha escrito un libro entero sobre ello. Apenas puedo soportar leerlo. Pero está ahí para entender que el hombre es psicológicamente muy peligroso en este momento. Y debemos tomárnoslo muy en serio. Así que la parte iraní, como acabas de describir, tanto el pueblo como el gobierno, deben entender que la capitulación o la destrucción equivalen a lo mismo. capitulation or destruction amounts to the same thing. Yeah. John, Sí, John. En cuanto a la situación actual, sabemos que Donald Trump está de algún modo coordinando. En mi opinión, se está metiendo en una trampa al enviar este tipo de ultimátums a los iraníes. Eso no le va a ayudar si realmente quiere resolver el problema. Eso es lo que aprendimos del lado iraní ayer. Respondieron a Donald Trump y a su administración en una carta enviada a través de Pakistán. Son 10 puntos y hablaban de todo. Creo que ese es el objetivo principal por parte de Irán. No importa si Donald Trump decide atacar Irán o continuar esta guerra. Irán está preparado, por lo que he sabido y por lo que hemos visto hasta ahora. Pero si Donald Trump va en serio, tiene que reflexionar seriamente sobre esos puntos que Irán envió a Estados Unidos a través del gobierno de Pakistán. through, the government of Pakistan. Well, we can go through the reply Bueno, involved podemos repasarlo. La respuesta incluía 10 puntos. together. Hablamos la semana pasada, y también la anterior, sobre lo que podríamos llamar la evolución de la posición iraní. Iranian position. Desde los 5 puntos del Ayatollah Khamenei hasta la declaración del embajador Jalali en Moscú, que se reduce a 4 puntos. 4 points, Y ahora volvemos a 10 puntos, porque los estadounidenses les lanzaron 15. 15 points at them. Básicamente, uso la palabra evolución, pero la posición iraní ha sido muy coherente. No ha cambiado. Aún así, los 10 puntos tienen algunos aspectos interesantes que una parte estadounidense racional podría considerar. US side might consider the most interesting. Let's just remember for Lo más interesante, recordémoslo a todos, es que la declaración de Mojtaba Khamenei y del embajador Jalali en Rusia incluía reparaciones, la retirada de las bases estadounidenses y soluciones permanentes para que no se tratara solo de un alto el fuego. Es decir, para que Irán no quedara expuesto a otra ronda de planificación israelo-estadounidense para atacar de nuevo. También incluía el mantenimiento del control sobre el estrecho de Hormuz, el levantamiento de las sanciones, la ausencia de límites en la capacidad de misiles y la disposición a aceptar el enriquecimiento nuclear a niveles civiles no militares. Esos eran los puntos principales en el pasado. those are the main points. La nueva respuesta de 10 puntos que llegó desde Islamabad presenta un par de cuestiones adicionales interesantes. Extra interesting issues. At the beginning, permanent end to the war, lifting of sanctions. Al principio, un fin permanente de la guerra, el levantamiento de las sanciones y el fin del conflicto regional, en el que Irán vincula los conflictos de Gaza y Líbano con esta guerra y esta negociación. Garantías contra futuros ataques, ya lo hemos tratado, tú también. Reconstrucción y reparaciones, un protocolo para el estrecho de Hormuz y una propuesta de tasa de tránsito. Las complicaciones aquí son, lo calculé en un tuit esta mañana, que si Irán establece un sistema de peaje, que es la propuesta, hay unas 120 travesías de buques al día, la mitad de petróleo y gas, la otra mitad de carga a granel y contenedores, comercio de cajas. A unos $50,000 al año, un peaje de $2 millones por buque suma alrededor de 100,000 millones. Toll per vessel adds up to 100 billion. Now, suppose Iran gives itself a free pass. Ahora supongamos que Irán se concede a sí mismo un pase libre, sin sanciones, y ofrece a los estados amigos y más pobres descuentos significativos para sus propios cargamentos. Let's basically Digamos, básicamente, un descuento de $50,000 millones.
Luego se resta un 50% porque Irán promete compartir el peaje del estrecho con Omán y se obtiene aproximadamente un descuento de $25.000 millones para las reparaciones de Irán, que en la respuesta de 10 puntos se compromete a restaurar y reparar los daños de guerra, nada más. Así que hay una propuesta, tiene aritmética, tiene cifras, que personas inteligentes y razonables podrían negociar. Cuando le preguntaron a Trump sobre esto ayer, ¿sabes lo que dijo? Al vencedor, el botín. Yo me quedaré con los peajes, dijo. ¿Por qué deberían tenerlos ellos? Ahora la mentalidad del hombre está absolutamente dominada por Kushner, Vitkov y el otro miembro judío de su círculo, Stephen Miller. La violencia trae la victoria, trae el botín, lo hace nuestro. Esa es su línea. No se ve ningún signo del llamado asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, ni en la sala de situación ni en la rueda de prensa. Ha desaparecido. Solo se ven a los dos militares que asienten a todo. Y tenemos a la oposición basada en las encuestas, que es Fabricio en la Casa Blanca, los problemas legales, los asuntos de crímenes de guerra, las cuestiones de inmunidad futura y los riesgos militares. Simplemente no se ve por parte de Estados Unidos ningún intento de encauzar negociaciones diplomáticas. No hay nadie allí. De verdad que no. Vitkov y Kushner no son negociadores diplomáticos. No van a negociar en absoluto. Entonces, ¿qué queda? Respuesta. So what's left? Answer. Iran is having its effect by the Irán está ejerciendo su influencia gracias a su capacidad de responder con más violencia de la que Estados Unidos espera y de infligir más daño del que Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel, pueden tolerar. Estados Unidos puede tolerar parte de ello. Israel no puede, Kuwait no puede, Arabia Saudí y así sucesivamente. Por tanto, solo preservando y respondiendo golpe por golpe, con violencia simétrica y asimétrica, puede Irán convencer al Trump no negociador y a su facción de que el riesgo sobre el que la facción cristiana y los generales del Pentágono le están advirtiendo no merece la pena asumirlo. ¿Responde eso a la pregunta? Por lo que puedo ver, no hay negociación. Hay un intercambio de documentos. Y hasta que Trump agote su miedo y pueda ser persuadido de que ha ganado, veremos una escalada continua. No veo una alternativa a eso, por muy razonable que pueda resultar el sistema de peaje del estrecho de Hormuz. John, tengo entendido que Donald Trump está intentando destruirlo todo antes de marcharse, todo lo que ha conseguido, y salir de Oriente Medio. Lo está haciendo porque mientras hablamos, están bombardeando la isla de Karg, atacando las instalaciones defensivas. Los israelíes están bombardeando las vías férreas por todo Irán. Y lo más sorprendente es esto. La gente debería ver esta imagen. Se ve al rabino, el líder de la comunidad judía de Irán, visitando el sinagoga que fue destruido la Maestría de Israel. Sabes, esto es significativo, creo, después de todo, porque cuando se trata de una invasión terrestre, creo que el incidente de ayer con la incursión, si asumimos que fue una incursión y no una operación de rescate, ha fracasado por completo. Y Donald Trump sabe que si decide ir en esa dirección, será enormemente trascendental para su presidencia en Estados Unidos, ¿sabes? Ahora mismo, mientras hablamos, los demócratas están hablando sobre el juicio político a Pete Hegseth. Estas son repercusiones enormes de lo que está ocurriendo ahora mismo entre Irán y Estados Unidos. Bueno, realmente no podemos hablar de un juicio político hasta que los demócratas ganen el control de ambas cámaras. Pueden hablar todo lo que quieran. En este momento simplemente están en campaña y aún no han ganado. Pero es un temor en el lado republicano, especialmente en el Departamento de Encuestas, en la jefatura de gabinete y en otras secciones de la Casa Blanca. Pero que el rabino principal de la comunidad judía iraní esté contemplando la destrucción de la sinagoga hace importante entender lo religioso que es Trump
y cómo lo son también sus seguidores en su convicción de que Dios está de su lado. Quiero decir, recomiendo que, si alguien puede soportar leer la rueda de prensa, verá que Trump afirma que mientras observaba la operación para rescatar al oficial de armamento, el coronel muy respetado, como lo llama Trump, aparentemente utiliza emisor y hubiera mi software y usa la CDC with this. Dios es bueno. And then to the Situation Room, God is good. And then Trump goes into a whole riff on how. Y luego, Trump se lanza en una especie de monólogo sobre lo bueno que es Dios de su lado. Hay una o dos frases, no me molestaré en citarlas, en las que Trump parece confundirse a sí mismo con Dios. Dios está incómodo con lo que está pasando, dice Trump, hablando con bastante familiaridad porque es Pascua. Y luego añade, yo estoy bastante incómodo. La combinación de Trump, Dios y la versión particular del judaísmo de Chabad que sigue Kushner, junto con muchos elementos del gobierno de Netanyahu en Israel, y Greenbaum, que también forma parte del equipo negociador Kushner-Witkoff, son ideólogos de Chabad. Son personas que piensan que Dios les pertenece, que ellos y Dios van de la mano, y que todos los demás pueden, por así decirlo, ser eliminados porque son malvados, un término que Trump utiliza repetidamente. They're evil, a term Trump uses repeatedly. These are religious doctrinal terms. Now look, Estos son términos religiosos y doctrinales. Ahora bien, fíjate, ni siquiera Hitler, ni siquiera Mussolini tuvieron que recurrir a un sentido de excepcionalismo como doctrina religiosa. El Estado de Israel se fundó sobre una doctrina así. Ahora forma parte del presidente de los Estados Unidos, una combinación del Dios cristiano, la misión evangélica, el Armagedón que se aproxima, la llegada del Mesías. Trump tiene todo eso dando vueltas en la cabeza. Y es un error considerarlo simplemente como el títere de toda esa gente, de todo el Estado de Israel, de todo el lobby sionista, de todas las facciones en pugna. No es solo el títere, él articula por ellos, elige entre ellos y las alternativas que se le presentan. En realidad, tiene cierta sensación de una misión otorgada por Dios. has some sense of God-given mission. These are serious problems. Estos son problemas graves que solo pueden, podemos hablar de ellos. Podemos intentar ser razonables al respecto. Podemos explicarlo. Podemos horrorizarnos y resistir. El problema es que solo hay una forma de resistir este problema, y no es con un discurso racional. Es la guerra. Y cuando las palabras se agotan, solo queda la capacidad iraní de sobrevivir, contraatacar, sobrevivir de nuevo e infligir un nivel de daño que obligue a negociar. Me parece que hemos llegado a ese punto terrible, y es un punto terrible. No hay nada, ningún juego ni diversión en ello. Esto no es un videojuego. Para Trump es una especie de videojuego religioso. Eso fue lo que vivió el sábado y el domingo. Cree que resucitó. And he thinks he was resurrected. Exactamente. John, when it comes to the Strait of John, Hormuz, en lo que respecta a este nivel de remordimiento y al sistema de pagos, creo que es muy problemático para Donald Trump y para personas como Lindsey Graham. Esto es lo que dijo Lindsey Graham sobre el sistema de pagos y este nivel de remordimiento. the payment system in the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Right now, they're charging ships. Ahora mismo están cobrando a los barcos, la Guardia Revolucionaria Islámica, los iraníes, por pasar por los estrechos y están aceptando yuanes, no dólares. Una de las amenazas en todo este desastre es que si empezamos a permitir que la moneda china se utilice en el comercio del petróleo, eso perjudicará al dólar. En 1974, cada barril de petróleo vendido y comerciado en el mundo se hacía en dólares. Ahora, ¿qué intentan hacer los iraníes? Intentan cambiar la moneda del dólar al yuan chino. Y eso es un ataque al dólar. Y eso también debe terminar. Así que soy muy optimista en que el presidente Trump pondrá fin a este régimen de una forma u otra. Prefiero la diplomacia, pero para esta hora mañana por la noche, o habrán hecho un acuerdo que tenga sentido para el mundo, la región y para el propio Irán. Yeah, repeating John, what is happening? I think the use of John, ¿qué está pasando? as they call it, Creo que el uso del petroyuan, o como lo llaman, una moneda alternativa,
es una de las partes más importantes de este nuevo movimiento para alejarse del dólar. Alejarse porque el dólar no va a ayudar a Irán. Han estado bajo tremendas sanciones estadounidenses durante más de 46 años. Por eso Irán no quiere volver a entrar en ese ciclo de usar más dólares estadounidenses, porque no les va a beneficiar a largo plazo. Creo que el tono es, bueno, supongamos que no se trata solo de Irán. Todo el sur global, hablo de Rusia, China, Irán e incluso la India, que recientemente compró un nuevo cargamento de petróleo, 600,000 barriles, a Irán en rupias, en moneda india. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo ahora mismo. No sé qué pasa por la cabeza de esta gente, que piensa que de alguna manera puede obligar a otros países a usar el dólar. Eso ya no existe. Ese ya no es su lógica. That's not there anymore. That's not the logic for them anymore. Well, I can only agree with you. I'm not Solo puedo estar de acuerdo contigo. No soy tan optimista como algunos que creen que esta es una guerra que pondrá fin al imperio estadounidense. Al contrario, lo que veo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos es la posibilidad de que Trump se hunda, en cierto modo, por comprometerse en exceso con guerras que perderá, especialmente en Oriente Medio. Entonces Vance podría presentarse como una alternativa potencial y fortalecer el imperio estadounidense en América. Respectuellt at Hinks ponaver de Bengurtia, den hiu por México, itimara por completo toda América Central, naucher parm. simply dominate the entire Central and Southern America. It will be an American empire anchored in Será un imperio estadounidense anclado en las Américas, dirigido no por Trump, sino por Vance. wars that we've talked about. La secuencia de guerras de la que hemos hablado antes, Rational parte de la doctrina de los miembros más racionales del personal del Pentágono, implicaría alejarse de este nivel de violencia en Oriente Medio, alejarse del nivel de violencia en el campo de batalla ucraniano y concentrarse en contener a China y reconstruir una especie de imperio norte y sudamericano, que estaría dominado por el dólar. Estados Unidos en realidad reforzaría y controlaría todas las Américas. No sería el fin del imperio estadounidense, ni siquiera sería el fin del dólar. the US empire, it's not even an end of the dollar. But with the Pero con los intentos de Rusia e India de utilizar rupias y rublos, y con los esfuerzos de los BRICS por encontrar mecanismos de pago bilaterales y multilaterales fuera del sistema del dólar, para evitar la forma en que Estados Unidos puede usar las sanciones para rastrear las transacciones basadas en dólares, todo eso está en plena transformación. No tengo la confianza de que como resultado de esta guerra en particular, a partir de esta noche, desde las 8 p.m., vayamos a ver el colapso del imperio estadounidense. Está considerablemente debilitado en esa región, sin duda. Si escalan el conflicto, y nuestros colegas aquí, Ted Postel y muchos otros, han señalado que dado que Irán conserva la capacidad de represalia, cualquier escalada contra Irán pone en peligro la supervivencia del Estado de Israel. Iran threatens the survival of the state of Israel. Any nuclear attack, and I'm glad Ted Cualquier ataque nuclear, y me alegra que Ted Postel lo haya explicado claramente, arroja cifras muy sombrías. En un ataque nuclear que Israel lanzara contra Irán, Irán sobreviviría, pero la represalia acabaría con Israel. No lo digo yo, lo dice alguien que ha estudiado esto desde el punto de vista de la ingeniería nuclear y la ingeniería bélica durante mucho tiempo. Y eso es claramente lo que está en juego. Hay responsables políticos en la administración Trump que comprenden ese riesgo. No quieren cruzar ese precipicio. Trump, en cambio, simplemente no entiende el precipicio. Tiene a Dios como paracaídas. Tiene el vocabulario en inglés de un niño de 11 años. He's got an 11-year-old's English vocabulary. He's got serious psychopathological problems, and he thinks Tiene serios problemas psicopatológicos y cree que del desastre del fin de semana sale victorioso. Así que se trata de un individuo que en realidad domina, no que simplemente es manipulado, y va a sobrepasar sus capacidades, y Vance está ahí esperando para aprovecharse. Ahora bien, exactamente cómo se desarrollará eso, no lo sé. Está por verse. Simplemente ya no queda nadie en la prensa estadounidense capaz de analizar las señales.
Trump no permite que nadie en las conferencias de prensa se le acerque para hacerle preguntas incómodas. The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, todos se han desacreditado. Ahora nosotros somos la alternativa. No me enorgullece. I'm not I think- proud of it. Yeah. I think, John, what the outcome of this war Creo, John, que el resultado de esta guerra era impensable antes de que ocurriera. ¿Qué significa? Significa que, ya sabes, lo que ha pasado en la guerra de Ucrania, se ve destrucción. Yo diría que después de Ucrania vino la destrucción de Alemania. Ya sabes, mira la economía alemana, mira lo que pasó con el gasoducto del Mar del Norte y la presencia de fuerzas estadounidenses en Alemania. ¿Cuál fue el resultado? Ahora mismo, Alemania está sufriendo por los problemas con Nord Stream y por las repercusiones de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Hay cierta comparación entre Alemania y lo que está pasando en Oriente Medio. Estos estados árabes están de algún modo en la misma posición en la que estaba y ha estado Alemania durante el conflicto en Ucrania. Están perdiendo mucho. Durante tanto tiempo, estuvieron pagando Estados Unidos por todas esas grandes bases y países. All these beautiful big bases in their countries, and right now they're getting devastated by that policy. Y ahora mismo están siendo devastados por esa política. Ellos, ya sabes, estaban pagando por todo lo relacionado con esas bases, todo. Y bueno, de alguna manera se puede comparar a esos países con Alemania. Pero dime, mientras hablamos, mencionaste antes de esta emisión en directo, mencionaste que Bahrein tiene una solicitud ante la ONU que se votará hoy a las 11 de la mañana, hora del este. ¿Cómo ves a estos estados árabes, los países del CCG? Porque lo están perdiendo todo y están llegando a, bueno, diría que están llegando a una solución. En Alemania, el líder de AfD hablaba de que Estados Unidos debería abandonar Alemania, que tienen que retirar sus tropas. Son consecuencias enormes, impensables de lo que ha ocurrido en Ucrania, junto con lo que está pasando ahora mismo con la guerra en Oriente Medio. ¿Cuál es tu interpretación de eso? With what's going on right now with the war in the Middle East, your understanding of that? Well, let's come to the general part, 'cause that's really- Bueno, pasemos a la parte general, porque eso es realmente importante. Recuérdame si me desvío. Vayamos rápidamente a lo que está a punto de suceder. Son aproximadamente las 8 en punto, hora estándar del este, y dentro de 3 horas, según el mismo reloj, el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a reunirse para votar una resolución de Bahrein muy enmendada. Como dijiste, cuenta con el apoyo de todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, pero el dominante, como siempre, es Arabia Saudí. Así que, en esencia, se trata de una resolución saudí-estadounidense, presentada a través de Bahrein porque actualmente ostenta la presidencia nominal del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que ha ocurrido es que esta resolución pretendía legalizar la guerra en el Golfo contra Irán, proporcionando un mandato para todas las medidas defensivas que se consideren necesarias. All defensive measures necessary. The language keeps changing, but it meant El lenguaje sigue cambiando, pero claramente implicaba un mandato para usar la fuerza si los estados árabes, principalmente Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar y Kuwait, se unían a Estados Unidos para forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Ahora, China, Rusia y Francia han indicado, en las negociaciones en los pasillos y despachos de la ONU, que no votarán a favor. Incluso podrían vetar cualquier formulación que cree un mandato legal para el uso de la fuerza. Eso es lo que han dicho. Macron y algo más que los europeos que mencionaste, sin duda más que Alemania y mucho más que el Reino Unido e Italia. Italia está negociando ahora con Irán. Italy is negotiating now with Iran. France, then Macron. Así que Francia, luego Macron, que es casi tan volátil e impredecible como Trump, se convirtió en el blanco de insultos personales de Trump, dirigidos tanto a Macron como a su esposa. No estoy aquí para defender a Macron, pero el hecho es que, en la política estrecha y de alta presión del Consejo de Seguridad de la ONU, 3 potencias con derecho de veto han dicho no a una resolución sobre el uso de la fuerza. Ahora bien, lo que no sabemos, porque los términos exactos de la resolución no se hacen públicos hasta que se vota, es cuál es exactamente el lenguaje utilizado.
Lo que sí sabemos, porque el señor Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, y el ministro Lavrov mantuvieron una conversación telefónica ayer, y acabo de consultar su comunicado, es que hablaron sobre este tema. For their communique in which they discussed this subject. I'll just say, paragraph 3. Solo diré que el párrafo 3 deja muy claro que, de acuerdo con la parte iraní, los ministros Araghchi y Lavrov pidieron evitar acciones, cito, incluidas aquellas en el Consejo de Seguridad de la ONU, que pudieran socavar las posibilidades de continuar promoviendo los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver la crisis. Bueno, eso merece 1 o 2 aplausos para la posición rusa. No está claro por parte del representante Nevencia ni del representante adjunto si se están preparando para vetar. Recuerden que cuando se enfrentaron a un consenso árabe en el Consejo de Seguridad de la ONU en el pasado, se abstuvieron. UN Security Council in the past, they've abstained. This time, however, it's clear what this is. Esta vez, sin embargo, está claro de qué se trata. Es como la resolución de la ONU que autorizó el uso de la fuerza contra Libia. En aquel entonces, el presidente Medvedev no vetó esa resolución, y el resultado fue el asesinato de Gaddafi, la destrucción del Estado libio y todos los problemas de la guerra civil libia extendiéndose por Europa, ¿verdad? Así que la postura de Rusia es muy clara. Se opone a cualquier intento de legalizar el uso de la fuerza estadounidense. Me preguntabas, ¿qué piensan que están haciendo el CCG, los jeques árabes? Buena pregunta. No me corresponde volver a la política árabe que dejé hace muchos años. Tú estás en mejor posición para decirlo. You're in a better position to say. But the sheikhs have long Pero los jeques llevan mucho tiempo viviendo de ilusiones. Durante mucho tiempo han estado dominados por la idea de que podían usar su creciente riqueza para comprar la protección de Estados Unidos, diciendo, fuera de cámara, cuánto les disgustan los estadounidenses, y ante la cámara, lo fiable que es el protectorado estadounidense. Son hipócritas, ¿no? Sin embargo, en última instancia, han dependido de un protectorado estadounidense, sistemas de misiles Patriot, sistemas de misiles THAAD y radares, que han dejado de ser un elemento disuasorio, que han sido penetrados y destruidos por Irán. Así que por primera vez, los jeques no miran a un enemigo incapaz de defensas estadounidenses, sino a uno que sí lo ha hecho. Ahora bien, ¿cómo pueden pensar que pueden movilizar los restos de la fuerza estadounidense para forzar la apertura del estrecho de Hormuz? Parece poco probable que tengan confianza alguna en eso. Y está claro que Egipto, Turquía y muchos estados musulmanes no apoyan a los jeques. Así que esta es la última resistencia de los jequeatos, las monarquías árabes. Me resisto a usar la palabra monarquía porque tiene una historia muy larga, que estos jeques y sus familias no tienen. Ni siquiera poseen la pseudo-legitimidad de las monarquías europeas, podría decirse. Lo que han tenido es una dependencia primero de la protección británica contra los otomanos, luego de la protección estadounidense. Y ahora, ¿quién los protege? Ese es un problema al que aún no se han enfrentado. Y esta resolución, que se presentará dentro de un par de horas, no tendrá, creo, ningún efecto práctico. El campo de batalla está siendo determinado por el equilibrio de fuerzas y los jeques están a la defensiva. Han sido derrotados en sus defensas. La alianza entre Arabia Saudí y Pakistán está muerta como una piedra. La alianza que se firmó en enero entre los Emiratos Árabes Unidos e India, muerta como una piedra. La amenaza hutí de cerrar Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al Mar Rojo, es el último recurso potencial que Irán aún no ha movilizado contra el esfuerzo saudí de utilizar el puerto de Yanbu y el desvío de oeste a este para sacar la mitad de su petróleo, o digamos un tercio de su petróleo, en lugar de lo que no pueden sacar por el estrecho de Hormuz. Hay muchas fantasías sobre cómo podrían construir alternativas a Hormuz. La fuerza no es una alternativa ahora.
Así que tanto si Rusia y China deciden vetar, como si consideran que la resolución está tan diluida que pueden votarla a favor o abstenerse, lo sabremos en un par de horas. Pero el resultado práctico, Rusia se ha comprometido, junto con Arachi, a decir que esto no ayuda. Y el compromiso ruso de ayudar a Irán a respaldar su diplomacia con fuerza y disuasión está demostrando ser moderadamente eficaz. Así que bueno, no lo sé. Es una forma muy larga de decir que no sé por qué los saudíes piensan que esto ayuda. Nadie más lo cree. Y el propio Trump ha dicho, al vencedor, el botín. Me quedaré con el peaje de Hormuz. Trump ha dicho, no necesitamos el petróleo de Hormuz. En realidad, no tiene del todo razón en eso. Ellos toman petróleo saudí e iraquí. Actually, he's not quite right about that. They take Saudi and Iraqi oil. But he said it's up to the Europeans to negotiate. Pero dijo que corresponde a los europeos negociar. Bueno, los europeos no son una idea de Lindsey Graham. Los europeos están dispuestos a celebrar acuerdos bilaterales y, esencialmente, en principio, aceptarán alguna forma de sistema de peaje en el estrecho de Hormuz, lo que supondría más que un simple reconocimiento de la soberanía iraní. En cualquier caso, los iraníes no van a negociar este as en la manga sin una eliminación significativa de las sanciones. Al fin y al cabo, ¿por qué debería Irán abrir el Hormuz a otros, todos los demás, incluidos sus enemigos, cuando el estrecho de Hormuz ha estado efectivamente cerrado para el propio Irán por todas las sanciones impuestas contra él? Este es un paradoja. La única manera de resolver esta paradoja es ganando esta guerra, actuando con la fuerza suficiente para disuadir cualquier otro ataque. Y la resolución, creo, no llegará a ninguna parte. And the resolution, I think, will go nowhere. Yeah. John, No, John, mencionaste antes la situación con Francia. ¿Qué está pasando con el gas allí, por ejemplo? ¿Y cómo está afectando eso a las decisiones de Emmanuel Macron? how is that playing out in the decisions of Emmanuel Macron? Well, I have a particular. Bueno, tengo una conexión personal especial con la Francia rural y puedo decirte ahora mismo, y eso es lo que comentábamos antes de salir al aire, que hay un miedo considerable por el cierre de las gasolineras. El combustible no solo es caro, aproximadamente el doble de precio, sino que a menudo no está disponible. Tienes que entrar en una página web para averiguar dónde queda algo. Si estás en el campo francés y dependes del coche para desplazarte, para ir al médico, o necesitas tu camión para llevar tu negocio, no puedes conseguir diésel. No puedes conseguir productos de gasolina normales porque las estaciones están cerradas. No tienen suministro. Además, el gas de cocina, en las zonas remotas, el gas en bombonas es esencial para todo tipo de usos, también escasea. All sorts of purposes. That's short as well. But Macron isn't introducing. Pero Macron no está introduciendo un sistema de racionamiento equitativo. Está permitiendo que un mercado distorsionado distribuya los suministros por todo el país de una manera que maximiza la vulnerabilidad de la población rural, ya gravemente perjudicada por todo lo que ha hecho Macron. No estoy seguro de que a Macron le importe un comino la Francia rural, y tampoco estoy seguro de que la dinámica política vaya a ejercer presión sobre él. Lo que está presionando a Macron son las oligarquías francesas, o las oligarquías empresariales que le rodean, y el ejército francés, que entiende que podría verse arrastrado a una situación de campo de batalla en Ucrania, algo que no desea. Pero por cierto, recordemos que el Estado Mayor francés ha sido muy servicial con Israel en el Líbano. General staff have been mighty helpful to Israel in Lebanon. Let's not forget that the French behavior. No olvidemos que el comportamiento francés contrario a Hezbollah en apoyo a Israel es en gran medida secreto y no está documentado. Pero se puede encontrar abundante evidencia de ello en el periodismo de resistencia que existe en Francia. Así que hay una enorme tensión que todo el mundo siente. Mencionaste a Alemania. La situación es igual de grave en Inglaterra, donde quiera que vayas en Europa. Y esto es una consecuencia directa de las sanciones. Por lo tanto, gobiernos como el de Meloni en Italia están intentando negociar acuerdos bilaterales especiales. Pagarán el peaje mientras esperan alguna retirada de las fuerzas estadounidenses. Y una vez que las fuerzas estadounidenses se retiren, los jequeatos tendrán un nuevo problema: ¿cómo negociar con Irán? Got
a new problem: how to negotiate with Iran. Yeah. Yeah. Thank Muchas you gracias, so much, John. Great Well, pleasure, as Thank always. you again, Nima. We've Un got, placer, as como I said, siempre. we've got Gracias, two Nima. deadlines to look at, the 11 o'clock Tenemos, one como dije, dos plazos que observar, el de las 11 en Nueva York y el de las 8 de la tarde, cuando llegue el ultimátum del día puente de Trump. Bueno, como señalaste, ya están bombardeando la infraestructura, los ferrocarriles, las centrales eléctricas y demás. Así que el ultimátum ya está siendo violado por ellos. No se están conteniendo. Lo único que tendremos que ver es qué ocurre después de las 8 de la tarde. Y también sabremos en los próximos días qué pasó con la operación de Isfahan y qué fue de la comandante Amanda Ryder, y todo lo que nos ayudó a comprender sobre el fracaso militar estadounidense en ese lugar durante el fin de semana. Así que gracias por invitarme. Según tengo entendido, Donald Trump va a declarar un ataque táctico. ¿Cree que se echará atrás? Porque no tiene otra solución. No tiene otra opción que esa, porque ya están atacando todo en Irán. Eso no cambia nada en cuanto a la realidad de los iraníes. Saben que quieren luchar, quieren contraatacar y están preparados para ello. Por eso creo que Donald Trump opta hoy por la opción táctica. Ya veremos. Ya veremos. Gracias. Adiós. Thank you. Bye-bye. Bye.